Hola, bienvenidos a Jabruta Kabbalah en español en Israel. Yo soy Merav Goddam y les quiero hablar hoy precisamente de un evento que se está viviendo en estos momentos, que es la fiesta de Shavuot. En la fiesta de Shavuot, o Matan Torah, o fiesta del Katif, o fiesta del Bikurim, o fiesta del agua. Estamos hablando de la misma fiesta que tiene diferentes aspectos de los cuales les contaré aquí en breve. Hace unos 2000 años atrás, este día era una fecha en la que se celebraba un verdadero festival de conexión en Jerusalén. La fiesta de Shavuot es una de las 3 fiestas peregrinas en las que el pueblo se congregaba alrededor del templo en Jerusalén. Las otras son Sukkot y Pesaj. Miles de peregrinos llegaban a Jerusalén de todas partes, trayendo canastas con ofrendas, sus primicias para los levitas y los cohen y para los sacrificios. En las puertas de la ciudad ya los esperaban los habitantes de la ciudad, de brazos abiertos, con danzas y cantos y tambores. Les ofrecían comida y cama, repartían masas, agua, y dentro de esta mutua entrega se vivía una gran felicidad y una gran hermandad en los frescos aires de los montes de Jerusalén. Nadie se preocupaba por nada propio y todos se preocupaban por todos. Eso es lo que llamamos en la Kabbalah la Arvut, la garantía mutua. Pero podemos decir que en realidad este día es el cumpleaños del pueblo hebreo, porque después de 7 semanas, semana Shavuot, de la salida de Egipto, llegaron los hebreos a los pies del monte de Sinaí, donde se prepararon para recibir la Torá. Y es por eso que también se festeja lo que se llama Matan Torah, la entrega de la Torá. Esta entrega los convertirá en una nación que tiene una misión sublime que llevará miles de años para cumplir, para mantener y para transmitir. Y hoy, después de más de 3500 años de ese momento, aún estamos tratando de cumplir el principal motivo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. De todos modos, vestidos de blanco, lo que simboliza la pureza de este mandato, seguimos intentando ser ese pueblo destinado a servir la misión principal de la humanidad, ser dignos del Creador. Además, se festeja también las cosechas, que este periodo es en el que se recogen los cultivos del campo. Por lo tanto, se sale a festejar en los campos, con las cosechas, con bailes y cantos y comidas deliciosas. Hoy en día este tipo de fiestas se hace en las zonas rurales, más que nada como los kibbutz, por ejemplo. Pero antaño, cuando todos vivíamos en zonas rurales, se festejaba en todas partes. Y también era una oportunidad para que los jóvenes se conocieran entre sí, se formaran nuevas familias y se presentaban a los nuevos niños a la comunidad. Esto lleva a la fiesta de las primicias, los bikurim, que son los primeros frutos recogidos en la cosecha, que son las primeras crías del rebaño, que se llevan como obsequios al templo, porque en su momento los que servían en el templo, los levitas, que de ellos también estaban los sacerdotes, que son los cohen, ellos solo servían en el templo y no tenían tierras. Para poder sustentarse, tenían que recibir el apoyo del resto del pueblo. Y hoy en día, como no tenemos templo, entonces generalmente esa tendencia de la primicia se convierte en el diezmo que damos para las personas necesitadas. Además, los niños celebran estos días de calor jugando con el agua. Es una fiesta que es realmente la manifestación pura de lo que es la comunidad. Pero además
tenemos en Shavuot otro evento importante. En la noche de Shavuot se acostumbra a quedarse despiertos, leyendo la Torá o el libro del Zohar, incluso personas que durante el año no tienden a hacer observancia de la Torá. Ahora, recordemos que en el acto del Génesis, en el Bereshit, se dijo cada día que culminaba una parte de la creación, y fue la tarde y fue la mañana. Así, un día, segundo día, tercer día. Según la Torá, y así es como se acostumbra en el judaísmo, el día comienza en vísperas del día, o sea, al atardecer del día anterior. Es por eso que el Shabbat comienza a la tarde del viernes. Es cuando ya oscurece, cuando ya va uno acabando el día y pronto se irá a dormir. Y luego, cuando irrumpe el alba, que entonces sale la luz del sol, será la segunda parte de ese día. ¿Por qué? Porque cuando algo renace, se desarrolla, siempre comienza de la revelación de la parte oscura, de la carencia, de la falta, de la necesidad. Y solo después que aparece esa revelación de lo oscuro, entonces es que puede revelarse la luz. Como nos dicen los sabios, es el predominio de la luz sobre la oscuridad. Si hay luz y uno prende un farol, una vela, no percibe la luz. Pero si uno prende así sea una pequeña lucecita en la oscuridad, todo el mundo la ve. A medida que vamos avanzando, todo lo que hemos conseguido como humanidad a través de la ciencia y la tecnología aún no logra darnos un bienestar emocional. Es como que si en vez de mejorar nuestras vidas, se ponen cada vez más complicadas. Tenemos conflictos, no hay armonía, tanto en la vida personal, en la familia, en las parejas, como en el ámbito internacional, que ya vemos que las guerras no cesan, incluso ponen en peligro a la humanidad. Si antes mirábamos hacia el futuro con la esperanza de que algún día todo va a ser diferente, cuando yo sea grande, etcétera, y ni siquiera sabemos qué va a pasar en un instante, y tenemos la sensación de que nadie controla nada. Eso es justamente porque en cada una de las fases que hemos pasado en la evolución humana, el ego va creciendo y las luchas de dominio crecen junto con él. Y cuando vivimos en un mundo donde todos dependemos de todos, en las redes, en la economía, en todo, entonces lo que pasa en un punto del mundo termina influyendo en los aspectos más personales de cada uno. La humanidad vive hoy en un constante temor de lo que vendrá, en vez de la esperanza que alguna vez nos mantenía con la cabeza encima del agua. La Kabbalah habla de esto ya hace cientos de años. Cuando la oscuridad que sentimos hoy sea totalmente espesa, que no podamos ver nada, podremos decir que estamos acercándonos al momento cúlmine, a lo que se llama conocimiento del mal, la comprensión de que estamos totalmente perdidos y no sabemos hacia dónde ir, y que no tenemos ninguna capacidad de solucionarlo por nuestros propios medios. Totalmente en confusión, en desconcierto. Unos creen que lo bueno es malo, los otros creen que eso es bueno, y así cada uno lleva para su lado, y como fue en el caso de la antigua Babilonia, el famoso cuento de la Torre de Babilonia, en el que no había posibilidad de comunicación ninguna. Eso lo estamos viviendo hoy mismo, en todos los países del mundo. Por eso es que nos dicen los cabalistas que la sabiduría de la Kabbalah comenzó a revelarse en las últimas 3 décadas justamente para prepararnos para este momento. Y cada vez su revelación es más y más intensa. Esto es porque esta sabiduría es la interioridad de la Torá
y ella nos explica sobre esta situación, sobre esta fuerza llamada egoísmo, que es el fundamento principal de la naturaleza humana. Ya son más y más las personas que van entendiendo que somos todos egoístas, que solo queremos procurar por lo nuestro, ocuparnos de nuestras necesidades, muchas veces pisando a los demás. La evolución humana nos trajo hasta este punto. Hoy entendemos que es como que ya hemos tocado fondo. Nos encontramos frente a la máxima potencia del ego y no sabemos qué hacer con él. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un problema inmenso y no sabemos qué hacer? Buscamos soluciones y pedimos ayuda. Ya salimos de nosotros mismos buscando por fuera de nosotros quién nos puede ayudar. Cuando nos encontramos en un estado en el que tampoco afuera encontramos la solución, empezamos a entrar hacia adentro. Y los cabalistas nos hablan de esto. Esto es la interioridad de la Torá. Nos cuentan también que las palabras del Creador hablan sobre la creación y dice, creé la tendencia al mal y creé la Torá como remedio, porque la luz que aplica en ella la corrige. La inmensa capacidad de amor que existe en la fuerza superior es capaz de mitigar cualquier potencia del ego, pero mientras el hombre siga creyendo que él mismo, con su ciencia y su tecnología, puede combatirlo, no va a pedir la ayuda del Creador. Es por eso que el Creador creó desde el inicio esta tendencia al mal, para que el hombre que creó evolucione hasta su máxima potencia y quiera ser como la fuerza superior, que es solamente amor, y entienda y vea la disparidad de forma, cuán lejos está de esa maravillosa cualidad. Y entonces, dentro de ese estado en el que entiende que no tiene ninguna posibilidad de lograrlo por sí mismo, va a recurrir al dueño de casa, al dueño a quien lo creó, para que se lo proporcione. Si no hubiera sido así, que el Creador nos creó en esa naturaleza, hubiéramos quedado en el mismo nivel de insuficiencia por la eternidad, como cualquier animalito. Este es el famoso plan de la creación. Y este estado en el que estamos es la noche antes de la recepción de la Torá. Fíjense que la fiesta se llama Matan Torah, que es entrega de la Torá. El Creador nos dio la Torá, pero ¿la hemos recibido? Para poder recibirla tenemos que percibir la noche, porque la Torá, que se nos dio ya hace miles de años, está ahí solo esperando que querramos recibirla. Y para recibirla teníamos que pasar por todo ese estado de Egipto, la esclavitud al faraón, que les recuerdo que representa la esclavitud al ego, al deseo de recibir. Teníamos que pasar las 10 plagas que nos amargan la existencia, para que al final aceptemos ir tras esa voz interna que se llama Moshe, que no nos gusta escuchar demasiado, y aceptemos dejar todo atrás y salgamos al desierto donde no hay nada, donde no se nos promete absolutamente nada. Y allí podremos hacer una limpieza, ir liberándonos de a poco durante 40 años que representan la esfera de Binah. Limpiarnos del ego. Es cuando Malhut, que es el deseo de recibir, llega al estado de Binah, que es el estado del otorgamiento. Todo ese periodo es para que hagamos un discernimiento y esclarezcamos más esa existencia, hasta que lleguemos al punto de la entrega de la Torá, que es la noche antes de la entrega de la Torá, la noche de la corrección, del tikkun. Cuando hablamos de noche no estamos realmente hablando de algo astronómico ni cronológico, obviamente no astrológico.
Aunque todo eso también se alinee con estos fenómenos, no nos sirve de mucho ocuparnos de esos aspectos sin entender para qué. Tampoco el tema de la noche está relacionado realmente con la oscuridad o la luz del sol. Estamos hablando obviamente de estados internos, llamados oscuridad y luz dentro del alma. ¿De quién? De quien llega a ese deseo de corregir su egoísmo, porque entiende que ya no soporta más esa naturaleza, que solo lo lleva a sufrir y a distanciarse de todo el mundo. Y entonces va a querer convertirlo en amor. Para que eso ocurra, tiene que pedirlo, tiene que estar dispuesto, tiene que preparar el cli, porque sabemos que luz sin cli no se puede manifestar. Y si no hay cli, no podemos recibir la Torah. Quiere decir que uno necesita de la luz de la Torah, pero para poder recibirla tiene que tener el receptáculo, que es el alma. Y es por eso que cuando realmente ya tiene cómo recibir la luz y está dispuesto a recibirla, es que hace esa petición. A diferencia de quien no ha alcanzado aún ese deseo y no se puede apresurar. Hay quienes todavía tienen la ilusión de que son capaces de enfrentar a esa fuerza que los domina por sus propios medios. Entonces, cuando uno llega a ese estado, se puede decir que es el estado del fin de la corrección. Este proceso obviamente no pasa de un día para el otro. Hoy decido que me gustaría, probar un poco de qué se trata eso del amor. Y entonces hace la noche de Shavuot, lee la Torá y recibe el estado de la corrección. Obviamente que es un proceso prolongado, muy intenso, requiere de dedicación, de paciencia, y también de tener un poco de empatía propia, aceptando que no importa si yo no logro conseguirlo rápido como me parece que tendría que ser, sino que, como nos dicen los cabalistas, una moneda y otra moneda se acumulan y hacen una gran cuenta. O sea, como las gotas de agua que van gastando la piedra durante años. Entonces la perseverancia, la fe, la esperanza, el rezo, van desgastando de a poco lo que se le llama el corazón de piedra y lo convierten en lo que nos dicen los cabalistas, el corazón de carne, o sea, el corazón corregido. Ese es el tikkun, la corrección. Eso es lo que tenemos que pedir. Tenemos que pedir ayuda porque no somos capaces de hacerlo por nuestros propios medios. Que tengamos una feliz fiesta y que finalmente podamos recibir la Torá y podamos compartirla, porque la Torá, como les recuerdo, es simplemente ama a tu prójimo como a ti mismo. Mucha suerte en el proceso. Nos vemos en la próxima.